Bueno, bienvenidos a la clase 24. Vamos a continuar con el tema de sistemas cuánticos abiertos fuera de equilibrio. La idea es dedicarle por lo menos esta clase y una clase más. Todavía hay muchísimas cosas para decir, así que vamos a ver cómo sale. Y bueno, retomamos en el punto en que terminamos la vez pasada. O sea, habíamos planteado el modelo de Caldeira-Leggett como un oscilador armónico acoplado linealmente a otros osciladores armónicos, en cuyo caso se podría escribir bastante explícitamente el funcional de influencia de Feynman-Vernon. ¿Se acuerdan que el funcional de influencia de Feynman-Vernon es lo que codifica la interacción entre el sistema y el medio ambiente? Y habíamos visto que en este formalismo de dos historias, que hace falta dos historias porque queremos seguir la evolución de la matriz densidad, el funcional de Feynman-Vernon entonces tenía esta pinta, es complejo. La parte real es impar frente al intercambio de las dos historias. Creo que te lo dije la vez pasada, pero una propiedad muy importante de este núcleo D es que es causal, o sea, el núcleo D solamente es distinto de cero cuando t es mayor o igual que t'. Eso sale cuando uno escribe, desarrolla D como en términos de valores de expectación de cosas que están ordenadas de distinta manera en el tiempo. Se ve que cuando t' es más grande que t, todo se termina cancelando. Mientras que cuando t es mayor que t', básicamente lo que terminan apareciendo son conmutadores de cosas que en principio son distintas de cero, pero son reales. Mientras que la parte imaginaria, porque ambos núcleos D y N son reales, la parte imaginaria es par frente al intercambio de las dos historias y tiene esta propiedad que va a ser importante ahora. Fíjense que si yo considero la diagonal, ¿no? Considero el caso en que la historia en el camino de ida es igual a la historia en el camino de vuelta, en ese caso, bueno, los dos se anulan, pero la parte real se anula a primer orden, la parte imaginaria se anula a segundo orden en la diferencia entre las dos historias. Eso va a ser significativo. Y acá está lo que les decía, ¿no? El núcleo de disipación se escribe esencialmente en términos de los propagadores de Jordan, de los conmutadores, de los osciladores armónicos en el baño, mientras que el núcleo de disipación se escribe en términos de los Hadamard, de los anticonmutadores del núcleo de los osciladores en el medio ambiente. Entonces, hasta acá habíamos llegado y la pregunta que había quedado planteada era tratar de adquirir un mínimo de intuición acerca de qué es lo que significa el núcleo de disipación, el núcleo de ruido y en particular, ¿por qué se llama el núcleo de disipación y el núcleo de ruido? Bueno, una estrategia posible es ver el límite semiclásico. O sea, uno habla de las integrales de camino de Feynman, pero en realidad el que introduce las integrales de camino es Dirac. Y cosa que Feynman, por supuesto, reconoció toda su vida. Era un gran admirador de Dirac. Y uno de los motivos que llevan a Dirac a pensar en esta forma de escribir la evolución de un sistema cuántico es que precisamente que hace muy transparente, no fácil, pero transparente, el límite semiclásico. Porque si uno escribe la amplitud de persistencia del vacío como una integral sobre historias, bueno, en el límite semiclásico h barra tiende a cero, las fases
empiezan a oscilar violentamente, entonces uno sabe que la integral, como h barra se puede hacer arbitrariamente chiquita, yo puedo hacer que estas fases oscilen de manera arbitrariamente violenta, por lo cual va a llegar un momento en que toda la integral va a estar dominada por los puntos en que la fase es estacionaria. Y la condición de fase estacionaria es precisamente lo que determina las trayectorias clásicas del sistema. O sea que se ve intuitivamente que en el límite semiclásico la evolución cuántica va a converger a la evolución clásica. Está bien. Hasta acá. Hacerlo de verdad es complicado, porque aparecen una serie de fenómenos. En algún sentido, la evolución clásica es mucho más complicada que la evolución cuántica, porque la evolución clásica es fuertemente no lineal, mientras que los sistemas cuánticos siempre son lineales. O sea que hacer esta correspondencia, salvo en sistemas muy simples, un oscilador armónico, hacer esta correspondencia en detalle entre la evolución cuántica y las trayectorias clásicas, claramente no es fácil. Eso es uno de los temas que llevan al desarrollo de la teoría del caos cuántico. Pero queda esta idea de que la violenta interferencia destructiva entre historias hace que finalmente la evolución quede dominada por las trayectorias que son puntos estacionarios de la acción. Y esto fue una de las motivaciones de Dirac para desarrollar el formalismo de integrales de camino. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien. Bueno, entonces hagamos esto, pero para la integral sobre dos caminos que definen a la evolución de la matriz densidad. Y entonces, claro, acá aparece una primera cuestión, o sea, tenemos dos historias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a variar respecto de una, pero si variamos respecto de una, ¿cuánto vale la otra? Variamos las dos historias independientemente. Bueno, acá como el objetivo es precisamente tratar de entender de qué la juegan el núcleo de disipación y el núcleo de ruido, vamos a hacerla más simple. Vamos a decir, bueno, la integral de camino tiene dos historias, pero el sistema tiene una. El sistema clásico tiene una historia. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a variar respecto de una de las historias, pero vamos a buscar soluciones en que las dos historias son iguales. O sea, variamos respecto de x1, después de variar respecto de x1 ponemos x2 igual a x1. Y esas van a ser las soluciones, el tipo de soluciones que vamos a buscar. O sea, vamos a buscar puntos estacionarios de la acción en la diagonal. Acá les dejo una referencia, un libro muy lindo de Sistemas fuera de equilibrio, que discute bastante en detalle esto y qué pasa cuando uno hace la otra opción natural, que es variar x1 y x2 independientemente. O sea, lo que muestra Kamenev es que efectivamente hay puntos estacionarios de la acción que no están en la diagonal, pero esas no representan trayectorias clásicas del sistema. Las que representan trayectorias clásicas del sistema son las que están en la diagonal. Bueno, y entonces hay que variar. Y cuando hay que variar, bueno, fíjense que variar respecto, bueno,
Por un lado está la acción clásica del sistema. La variación de eso va a dar la ecuación de movimiento del sistema. Pero después hay que variar respecto de las historias que están en el funcional de influencia. Variar respecto de esta historia es irrelevante, porque de todas formas después voy a poner x1 igual a x2. O sea que esto se va a morir. Variar respecto de esta historia es importante porque precisamente al variar respecto de x1 va a desaparecer este corchete y va a quedar la integral de tt', y ahora como estoy poniendo x1 igual a x2, esto es de vuelta 2 veces x1. O sea que la variación de este término me va a dar, me va a hacer una contribución a la ecuación de movimiento. ¿Qué pasó? Que va a ser precisamente esta integral, que además tiene la propiedad de que es una adición que respeta causalidad por la propiedad que tiene el núcleo de disipación, que solamente es distinto de cero cuando t es más grande que t'. Entonces tengo la ecuación de movimiento clásica suplementada con este término no local, pero real y causal. Y en cuanto al otro término, bueno, este término no tengo nada para variar porque puedo variar respecto de este x1, pero después voy a poner x1 igual a x2 y este corchete se va a morir, y lo mismo pasa si varío respecto de esto. O sea que en realidad este término no contribuye a las ecuaciones de movimiento. Y la conclusión a la que llego, bueno, ¿qué significa este término? Una forma rápida de convencer, de ver qué clase de fenómenos hay implícitos en un término de esta pinta, es decir, bueno, supongamos que en general, si el medio ambiente es suficientemente complejo, en general los tiempos característicos del medio ambiente van a ser relativamente cortos. Supongamos, y d de t y t' va a ser distinto de cero cuando t menos t' sea una escala temporal del orden de las escalas del medio ambiente. Entonces, supongamos que la trayectoria clásica sea suave en estas escalas de tiempo. Entonces yo puedo hacer este desarrollo. Estoy desarrollando Taylor x de t' alrededor de x de t. Y reemplazo en la integral. Esto es algo que normalmente hay que hacerlo con... Es delicado, pero simplemente lo que estamos haciendo acá es un análisis puramente cualitativo. El caso es que lo reemplazo, invierto el desarrollo con la integral y veo que efectivamente este término me va a quedar algo proporcional a x de t, o sea que es como que yo estoy renormalizando. Si mi sistema era un oscilador, este término lo que hace es renormalizar la frecuencia del oscilador. El oscilador, al estar acoplado al baño, la frecuencia va a ser distinta. Y este término claramente es un término disipativo. Y se puede demostrar que esta gama es positiva. O sea que básicamente acá está el nombre del núcleo de disipación. O sea, fundamentalmente el núcleo de disipación lo que hace es introducir la disipación en el sistema debido a la interacción entre el sistema y el baño. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acerca de esto? La notación en 8 es la integral desde donde esté el comienzo, menos infinito hasta t de t' de el núcleo de disipación evaluado en t' multiplicado por t menos t'. Esto viene de haber reemplazado esto en la integral. Bien. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar hasta ahora? Y que el núcleo de disipación modifica la dinámica del sistema, introduce términos disipativos en las ecuaciones de movimiento, y que el núcleo de ruido está pintado. Y eso llama un poquito la atención, ¿no?
O sea que el núcleo de ruido no esté cumpliendo absolutamente ninguna función. Es algo que uno le llama la atención, porque si fuera algo tan inútil, nadie se hubiera tomado el trabajo de ponerle un nombre. Así que vale la pena mirar un poquito más de cuidado, a ver que si no nos estamos comiendo algo. Y bueno, ya hay una cosa para empezar, o sea, que midemos de vuelta la estructura de la integral de camino. Este formalismo basado en integrales funcionales dobles se suele llamar el formalismo de Schwinger-Keldysh. Bueno, la vez pasada estaba Schwinger en la tapa, así que esta vez, para no ser injusto, vamos a poner la foto de Keldysh, 1931-2016, que fue un teórico bastante importante por derecho propio, además de haber desarrollado básicamente la teoría de perturbaciones para sistemas cuánticos abiertos, que es el motivo, es el formalismo de Schwinger-Keldysh. Bueno, entonces, acá lo único que hice fue volver a copiar la integral de camino que da la evolución de la matriz densidad, simplemente desplegando el funcional de influencia, el término de disipación, que ya sabemos para qué sirve, y este nuevo término de ruido. Y ahora vamos a hacer algo que lo propone Feynman en su libro sobre integrales de camino, el Feynman y Gibbs, que es darse cuenta que, bueno, esto es una gaussiana, y para colmo es una gaussiana real, porque, saber, yo les había dicho, ¿no? La parte, o sea, el núcleo de ruido es la parte imaginaria del funcional de influencia, pero el funcional de influencia aparece en el exponente multiplicado por I. O sea que esto es real y además se puede demostrar que es definido positivo. O sea que es una supresión gaussiana. Bueno, lo que dice Feynman es, bueno, una gaussiana se puede transformar Fourier. Es una transformada de Fourier funcional, pero transformada de Fourier al fin. Esta P de J es una medida gaussiana, es la transformada de Fourier de una gaussiana. Una medida gaussiana está determinada por su covariancia. La covariancia la encuentro usando un truco que ya habíamos usado la vez pasada, o sea, derivo dos veces respecto de este corchete y después pongo el corchete igual a cero. Y lo que me va a quedar es precisamente la covariancia de las J, ¿no? de esta especie de fuente externa, que es precisamente el núcleo de ruido. O sea que, bueno, de vuelta, ¿no? La covariancia del valor de expectación del producto de dos J es precisamente el núcleo de ruido. Ahora, reemplazo esta representación en la integral de camino y obtengo una representación de esta pinta, donde ahora lo que tengo es mi sistema con sus términos de disipación, que ahora está forzado por una fuente, que es una fuente, es un ruido estocástico gaussiano, cuya covarianza está dado por el núcleo de ruido. Y si ahora busco los extremos de la acción, ahora tiene sentido variar respecto de esto, porque ahora este término es lineal en x1 menos x2, no es más cuadrático como era antes. Y entonces efectivamente me introduce un término en la ecuación de movimiento, ese término es precisamente menos j. O sea que lo que hace este término es que me convierte lo que era la ecuación de movimiento para el sistema, lo convierte en una ecuación tipo Langevin. Una ecuación donde hay un ruido explícito. Y precisamente el rol del núcleo de ruido, y por eso se llama el núcleo de ruido, es que me determina la función de correlación del ruido. Y se puede demostrar, además,
que la relación entre D y N, cuando el sistema está en equilibrio, la relación, acá me comí la O con acento, cuando en realidad cuando el medio ambiente es un sistema en equilibrio, la relación entre D y N reproduce el teorema de fluctuación-disipación. O sea que hemos podido entonces entender cuál es el rol del núcleo de ruido en la dinámica. El núcleo de disipación introduce los términos de disipación en el sistema, eso hace que fluya energía del sistema hacia el baño, se disipa en forma de calor. El núcleo de ruido restablece el equilibrio, permitiendo que parte de esa energía vuelva como ruido del baño hacia el sistema. En una situación de equilibrio, los dos efectos se compensan en promedio, y eso es el enunciado del teorema de fluctuación-disipación. Eso es básicamente lo que dice. El teorema de fluctuación-disipación dice, si estoy en equilibrio, la intensidad del ruido tiene que ser exactamente la que compensa en promedio la energía que estoy perdiendo debido a la disipación. ¿Está bien? No entendí por qué no se veía en el primer análisis en qué momento los términos que eran cuadráticos pasaron a ser lineales. En la transformada sí, claro. O sea, acá, ¿no? Cambiaste este término cuadrático, lo cambiaste por un término lineal, pero con un J aleatorio. La aleatoriedad está en que tenés esta función peso. Si esto fuera un curso de teoría de campo fuera de equilibrio, la discusión que vendría ahora es, bueno, ¿esto es un truco matemático para escribir una integral? ¿O realmente este ruido es observable? En mi libro hay todo un capítulo dedicado a esa pregunta. Y un poco la respuesta es precisamente esto, ¿no? O sea, si el ruido de Nyquist es observable, este ruido también. Porque cuando uno usa esta teoría para describir un circuito eléctrico, este núcleo de ruido es el ruido de Nyquist. O sea que sí, es observable. Pero es un tema que en el desarrollo de la teoría ocupó unos cuantos litros de tinta. Bueno, ¿está bien? ¿Cuándo se viene este cursito de campos? Ahora está el libro. No sé, el año que viene no, porque ya está la asignación de docentes. Tendría que hablar con la Secretaría Académica para el 22, pero bueno, veamos cuánta gente hay, porque tampoco es un curso que le interesa a muchísima gente. Bueno, ¿está bien? ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este tema? Bueno, acá hay una bifurcación, porque conocen a alguno de los personajes, lo conocen, ¿no? Esta es una representación exacta de la matriz de la matriz densidad en función del tiempo. Entonces yo puedo, si quiero encontrarlo, sería la ecuación del Liouville von Neumann, ¿no? La ecuación del Liouville era la ecuación que daba la evolución de la función de distribución clásica. La ecuación que da la evolución de la matriz densidad es la ecuación de Liouville von Neumann. Si yo quiero encontrar la ecuación de Liouville von Neumann, agarro la ecuación 12, derivo término a término respecto del tiempo y después trato de trabajar sobre el lado derecho hasta convertirlo en algún operador diferencial, integral o lo que sea,
actuando sobre la misma matriz ρ. Eso se puede hacer y el resultado de eso se llama la ecuación de Hu-Pa-Yang, debido a que Yu-Hong Yang, Beilo Hu y Juan Pablo Paz fueron los primeros que la dedujeron en este artículo 1992. O sea, la gente no creía que se podía hacer, o sea, la gente pensaba que, bueno, del lado derecho de la ecuación iba a quedar nada más hijo que no se iba a entender nada. Hu, Paz y Yang fueron los que mostraron que no, que efectivamente la ecuación se podía desarrollar y llegar a una ecuación razonablemente compacta. Que lo que tiene de impresionante también es que es tremendamente general, ¿no? Como dice el título, es una ecuación maestra que es exacta, tiene disipación no local y tiene ruido colorado, o sea, no asumen ruido blanco. Y después, bueno, esto Juan Pablo lo siguió desarrollando mucho más con Esteban Martínez, con Nahuel Freitas, ahora con Milton Aguilar, fueron desarrollando versiones cada vez más sofisticadas de esta ecuación básica. Así que esto es un camino. Nosotros vamos a seguir otro camino que, como van a ver, nos va a llevar por... Es como esos paisajes de montaña que de repente uno da vuelta a una curva y se encuentra con un paisaje impresionante. El camino que vamos a seguir va a tener un par de vistas de esas, que es a través de la introducción de un objeto que tiene un gran interés en sí mismo, que es la función de Wigner. Wigner, que era otra de las fotos de la tapa de la clase pasada. Bueno, lo que se planteó Wigner es cuál sería el equivalente de la función de distribución de Boltzmann para un sistema cuántico. Y lo que es interesante, cuando se plantea cuál es el equivalente de la función de distribución, ¿no? Una distribución en el espacio de fases para un sistema cuántico, lo primero que viene a la cabeza es, no puede haber un objeto tal porque está el principio de Heisenberg, entonces yo no puedo determinar probabilidades conjuntas para posición e impulso. Punto. No molestes, nene. Eso es lo primero que a uno se le ocurre. Pero Wigner no se rendía fácilmente y decidió investigar un poco más. Y la que encontró es que sí, es cierto, no se puede definir una distribución de probabilidad conjunta para X y P, porque está el principio de Heisenberg en el medio, pero se puede encontrar algo que se parece mucho. Y ese algo es la función de Wigner, que para una matriz densidad toma la forma de esta transformada de Fourier parcial, ¿no? En que yo escribo, esto es como escribir las coordenadas, en vez de escribir x y x', es escribir el centro de masa y la coordenada relativa, y después hago encima de eso, hago una transformada de Fourier sobre la coordenada relativa. Bueno, esto parece algo completamente sacado de la galera, y sin embargo, tiene muchísimas de las propiedades que uno espera de una función de distribución en el espacio de las fases, ¿no? X y P. Y es interesante ver por qué no es una distribución de probabilidad, pero en general sirve básicamente para lo mismo. La primera propiedad que sobresale de la ecuación 14 es que, a pesar de que acá hay un término imaginario, f de omega es real, porque si yo conjugo, me cambia este signo, la matriz de densidad
perdón, me cambia este signo, compenso el cambio de signo cambiando el signo de U. Cambiar el signo de U lo que hace es transponer la matriz densidad, ¿no? Porque donde acá había un más, ahora va a haber un menos, y acá que había un menos, ahora va a haber un más. Pero precisamente la matriz densidad es hermítica y por lo tanto si yo la transpongo es lo mismo que conjugarla. Por lo cual resulta que efectivamente yo conjugo f de omega, cambio, al conjugar cambio este signo y conjugo la matriz densidad. Ahora hago el cambio de variables en la integral, a u lo cambio por menos u, y eso me vuelve a cambiar este signo y me vuelve a conjugar la matriz densidad, y por lo tanto no cambia nada. La función de Wigner necesariamente es real. Eh, Curiosidad, ¿es la primera vez que se encuentran con la función de Wigner o ya la habían visto antes en algún lado? Bien. Bueno, bárbaro, porque tenía previsto hablar bastante de la función de Wigner y realmente vale la pena. Segunda propiedad, la propiedad que me hubiera gustado ver la cara de Wigner cuando se dio cuenta de esto, que las marginales de la función de Wigner esas sí son distribuciones de probabilidad. O sea, ¿qué es la marginal? ¿No? La marginal es integro sobre P y tengo la marginal de X. Integro sobre X, tengo la marginal de P. Fíjense que si yo integro sobre P, me queda la integral sobre todo P de A a la IPU. Pero eso es la delta de U. Entonces ahora puedo hacer la integral en U, y donde antes decía U, ahora pongo 0, entonces me queda ρ de XX. O sea que se ve fácilmente que si yo, o sea, imagínense el espacio de fases, ¿no? Yo tengo la f definida en el espacio de fases. Si yo integro la f sobre una recta vertical, eso me da la probabilidad de la distribución de posición en la variable x. Y si yo la integro sobre una recta horizontal, me da la distribución de probabilidad de la posición en el impulso. O sea, me da la distribución de probabilidad del impulso. Y la demostración es casi tan sencilla como la otra. Claro, ¿qué significa ρ de P y P? Bueno, es ρ ensanguchado entre dos estados con impulso bien definido. Ah, pero yo no sé qué es eso, yo sé calcular ρ de x'. Bueno, no importa, intercalo identidades, o sea, hago desarrollo de la identidad con la base de posición bien definida x, posición bien definida x'. El bracket entre un estado con posición bien definida y un estado con impulso bien definido, es simplemente el factor exponencial. Acá tendría que haber dividido por h barra. Disculpen, me olvidé. El caso es que yo ahora hago el cambio de variables. En vez de x y x', tomo como variables x más x' sobre 2 y u igual a x menos x'. Fíjense que lo que me quedó acá es precisamente lo que tengo en la definición de la función de Wigner. Y efectivamente lo que me va a quedar es la función de Wigner, solo que ahora, como esto fue simplemente un cambio de variables, todavía tengo que integrar sobre la variable x, que es x más x' sobre 2. O sea que nuevamente veo que efectivamente la marginal en P es una verdadera densidad de probabilidad. Es la distribución de probabilidad del impulso. Y confieso que me enteré hace 2 días leyendo un paper de Marcos Araceno, Juan Pablo Paz y César Miquel, que esto es cierto para cualquier recta en el espacio de fases. O sea, uno hace una recta
dibuja una recta en el espacio de fases, integra la función de Wigner sobre esa recta y le da la probabilidad de que el sistema esté en esa recta. ¿Está bien? ¿Se está siguiendo? Bien. Bueno, la transformada de Wigner tiene inversa, siendo una transformada de Fourier, no es sorprendente. Básicamente la inversa es la antitransformada de la función de Wigner. Otra de las cosas interesantes que tiene la función de Wigner es la dinámica, o sea, es muy fácil encontrar la ecuación dinámica que sigue la función de Wigner. Esto es simplemente, acá todavía estamos hablando de un sistema cerrado, o sea que básicamente la ecuación de movimiento para ρ es que la derivada de ρ respecto de t es el conmutador entre h y ρ. Es muy fácil tomar esa ecuación para un oscilador armónico, que uno sabe quién es h, desarrollar todo y le da la ecuación de Liouville von Neumann para el oscilador. Os recuerdo, esto es para un oscilador aislado, todavía no introdujimos un medio ambiente, eso lo vamos a hacer enseguida. Una vez que tengo la ecuación de Liouville von Neumann, simplemente hago la transformada de Fourier parcial y encuentro una ecuación de movimiento para la función de Wigner. Es una cuentita, creo que está hecha en detalle en mi libro de campos. Bueno, es la ecuación de Liouville. La función de Wigner del oscilador obedece exactamente la misma ecuación que la distribución clásica. Entonces es la ecuación de Liouville. Claro, dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, porque esto es un oscilador. ¿Qué pasa si tuviera un potencial más complicado? Bueno, si uno tiene un potencial más complicado, existe una cosa que se llama el desarrollo de Moyal, que permite ir escribiendo, desarrollando la ecuación de Liouville von Neumann en potencias de H barra, el desarrollo de Kramers-Moyal. Y entonces, de vuelta, ¿no? Uno escribe la ecuación de Liouville von Neumann hasta un cierto orden en H barra, transforma Fourier y obtiene la ecuación equivalente para la función de Wigner. Lo que uno encuentra es que no hay correcciones de primer orden. Las correcciones a segundo orden empiezan recién a orden h barra cuadrado. Si el potencial es cúbico, aparece un término de orden h barra cuadrado y ahí se termina. La expansión se vuelve exacta. Potenciales más complicados, va a haber términos de orden superior. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, estábamos hablando del límite semiclásico? La función de Wigner es una herramienta muy potente para estudiar el límite semiclásico, precisamente porque no hay correcciones de primer orden. Las correcciones a la ecuación de movimiento empiezan directamente recién en el orden cuadrático. O sea, como ven, es un animalito que tiene algunas propiedades francamente sorprendentes. Si tiene, las marginales están bien. La dinámica es extremadamente sencilla. ¿Cuál es el problema con la función de Wigner? ¿Por qué la función de Wigner no es la distribución de probabilidad en el espacio de fases? Bueno, porque no es definida positiva. No, fíjense que esto es importante porque si la ecuación
que obedece la función de Wigner para un oscilador cuántico es exactamente la misma que la que obedece un oscilador clásico. ¿Qué diferencia hay entre un oscilador clásico y un oscilador cuántico? O sea, vivimos equivocados. En teórica 2 nos hicieron perder el tiempo resolviendo la ecuación de Schrödinger, cuando si hubiéramos empezado directamente con la ecuación de Wigner, no hubiéramos llegado a la conclusión de que en realidad no había diferencia, porque la dinámica del oscilador clásico y del oscilador cuántico era la misma. ¿Está bien? Bueno, la diferencia está en que la función de Wigner podría no ser positiva. La función de Wigner no es una verdadera densidad de probabilidad en el espacio de fases, porque no satisface los axiomas de Kolmogorov. Integra a 1, porque como la marginal da la distribución, da la probabilidad de la posición, si yo integro sobre todas las posiciones me va a dar 1. O sea que integra a 1, pero no satisface el axioma de que las probabilidades tienen que ser no negativas. Entonces, bueno, se vuelve una pregunta importante: ¿cuándo no son positivas? Y si el hecho de que la función de Wigner no sea positiva quiere decir algo. Bueno, sí, ya les tiré la puntita, o sea, precisamente que la función de Wigner no sea positiva es lo que marca la diferencia entre un oscilador cuántico y un oscilador clásico. La diferencia entre un oscilador cuántico y un oscilador clásico es que con un oscilador cuántico yo puedo hacer superposiciones coherentes de estados, que con un oscilador clásico no lo puedo hacer. Entonces uno tiene derecho a sospechar que la función de Wigner no va a ser positiva cuando haya correlaciones entre distintos estados, cuando la coherencia cuántica juegue un rol importante. Y resulta que eso es absolutamente cierto. Entonces, yo la propuesta que les hago es: hagamos el recreo y cuando volvemos vamos a discutir con un cierto detalle cuándo la función de Wigner no puede estar tranquilo que va a ser positiva, cuándo no es positiva y por qué quiere decir. ¿Qué es lo que uno puede aprender del hecho de que la función de Wigner no sea positiva? ¿También les parece bien? ¿Paramos 15 minutos? Bueno. Bueno, hay una pregunta que es una pregunta interesante. No sé si sé la respuesta, pero la pregunta es interesante. La quería hacer como parte de la grabación. Tengo una pregunta de apertura porque ya me veo venir, como anticipaste, que la función de Wigner va a tomar valores positivos cuando uno tenga superposiciones de estados coherentes. Bueno, en realidad es al revés, ¿no? Va a tomar valores negativos, pero está bien. La pregunta es: ¿la suma de dos estados coherentes es gaussiano? Dicho de otra manera, ¿puedo encontrar una transformación simpléctica que me lleve de algún estado gaussiano al cat state? ¿O necesito no linealidades, no positivos? Eh, Respecto de que la suma de dos estados coherentes sea gaussiano, no. Este, precisamente, lo primero que vamos a ver es que la función de Wigner para un estado gaussiano es positiva. Por lo tanto, si la superposición de dos estados coherentes fuera gaussiana, la función de Wigner sería positiva y vamos a ver. Es fácil agarrar un caso concreto, hacer la cuenta y ver que no es. Así que si es gaussiano, no. Si se puede llevar con una transformación simpléctica, la verdad, ahí me mataste. Honestamente, no sé, creo que no. Me llamaría mucho la atención, pero
La verdad es que no lo sé. En general, la relación entre lo que serían las transformaciones canónicas clásicas y las transformaciones unitarias cuánticas es una relación complicada. Las transformaciones canónicas lineales, esas son equivalentes a transformaciones unitarias. Hay un teorema creo que de Van Hove. Eh, pero cuando te vas al régimen no lineal, no sé si hace mucho, si se sabe mucho. La situación se complica bastante. Eh, bueno, así que arrancamos. Una cosa curiosa de las funciones de Wigner es que hasta donde yo sé, no hay un criterio para cuando una función en el espacio de fases es una función de Wigner. Porque obviamente yo siempre la puedo antitransformar y definir algo que se parezca a una matriz densidad, pero está la condición de que esto sí tiene que ser definido positivo, en el sentido que si yo la multiplico por un h de x y un h conjugado en x' e integro en x y x' me tiene que dar algo positivo. Y esa relación es muy difícil de escribir en términos de la función de Wigner. O sea que no hay un criterio sencillo de cuándo una función es una función de Wigner. En cambio, sí hay criterios relativamente simples de cuándo no es, porque si yo considero que la FW es una densidad y calculo delta X por delta P, si no me salga algo consistente con el principio de Heisenberg, eso no puede ser la función de Wigner de nadie. O sea que hay criterios, hay condiciones necesarias para que una función en el espacio de la fase sea una función de Wigner. Pero al menos yo no conozco condiciones suficientes. O sea, no conozco un test que uno agarre una función cualquiera en el espacio de las fases, le aplique el test y eso le diga si eso no es la función de Wigner de algún estado. Bueno, empezamos, quedó la pregunta. Bien, empezamos entonces, ¿está bien? Bueno, una de las cosas para las cuales uno quiere hacer mecánica cuántica es calcular brackets, que se generaliza para matrices de densidad. Eso me daría la traza de ρ por sigma. Si ρ y sigma son estados puros, la traza de ρ por sigma es precisamente el módulo cuadrado del bracket alfa beta. O sea que esto es la generalización del concepto de bracket para matrices de densidad. Y si ahora uno escribe ρ y sigma en términos de las funciones de Wigner correspondientes, es una cuenta muy simple ver que esta traza de ρ por sigma es igual a esta integral. Lo cual, fíjense que este objeto, los P alfa y los Q beta necesariamente son positivos, son autovalores de matrices de densidad. Esto es el módulo cuadrado de alguien, o sea que la traza de ρ por sigma necesariamente es un número positivo. Por lo cual, este producto interno de dos funciones de Wigner necesariamente es un número no negativo. Pero puede ser cero, lo cual muestra que las funciones de Wigner no pueden ser definidas positivas, porque en ese caso esto siempre sería mayor que cero cuando f y g no fueran cero. O sea que esto muestra en particular que si esta fuera la función de Wigner de un estado puro, y esto fuera la función de Wigner de un estado puro ortogonal al otro,
se ve que alguna de las dos o ambas no pueden ser definidas positivas. O sea, esto ya muestra que tiene que haber funciones de Wigner que no son definidas positivas. Como comentaba Martín, la función de Wigner de un estado gaussiano, esa sí es definida positiva. Acá la única restricción es que el estado tiene que ser consistente con la incerteza de Heisenberg. Pues es el motivo por el cual no hay un término cuadrático en P, ¿no? El delta P ya queda definido por la incerteza en X. O sea que las matrices, la función de Wigner correspondiente a un estado gaussiano, eso siempre es positivo. Lo cual tiene una consecuencia curiosa, y es que, fíjense que si f es una función de Wigner cualquiera, pero g es una función gaussiana, en particular si g es una función de Wigner gaussiana, entonces este producto interno es positivo, porque es de vuelta, es alguna combinación lineal con coeficientes positivos del módulo cuadrado de cosas. O sea que las funciones de Wigner tienen esta propiedad extraña. La función de Wigner puede ser negativa, pero cualquiera lo llama un Gaussian smearing, ¿no? O sea, yo reemplazo la función de Wigner en un punto por un promedio con un peso gaussiano de la función de Wigner alrededor de ese punto. Esos, acá alguien dice, esto implica que no puedo tener ρ y sigma ortogonales y gaussianos. Bueno, pero eso ya se ve de acá, porque fíjate que para una gaussiana, tanto ρ como sigma tienen soporte en todo el plano y son positivos, o sea que no pueden ser ortogonales. Tendrías que tener una matriz ρ que tuviera soporte en un espacio compacto y todo no podría ser gaussiana. ¿Está bien? Continúo. Es francamente curioso. La función de Wigner puede ser negativa, pero apenas la borroneo un poquito, bueno, consistente con la incerteza de Heisenberg, eso alcanza para difuminar completamente la negatividad y que me quede algo positivo. Por eso da lugar a la cosa que se llama la función de Jusimi, que es agarrar la función de Wigner y hacerle un borroneo gaussiano. Y eso define también una especie de densidad de probabilidad en el espacio de las fases, que esta vez sí es definida positiva por definición. Tampoco es única, porque yo puedo borronear de muchas maneras, por eso se usa a veces, tiene esa ventaja sobre la función de Wigner, que es la función de Jusimi, o sea, un borroneo gaussiano de una función de Wigner, un granulado grueso hecho con un peso gaussiano. La función de Jusimi tiene la ventaja sobre la función de Wigner de que sí es una verdadera distribución de probabilidad de acuerdo con los axiomas de Kolmogorov. La desventaja es que es un objeto más complicado que no es necesariamente único, no tiene la relación tan directa con la dinámica del sistema que sí tiene la función de Wigner. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? A ver, acá hay otra pregunta. Si tenés sigma y rho puros y son gaussianos,
No, es que no podés. La pregunta era cómo haces para que sean ortogonales. No, precisamente no podés. Esto es la demostración de que no podés. Que dos estados gaussianos. Vos tenés la base de estados coherentes. O sea, vos te podés armar una base con estados gaussianos, pero es una base que es sobrecompleta, te sobran estados. No es una base ortonormal. O sea, cualquier estado lo podés desarrollar en términos de funciones gaussianas, pero no es un desarrollo ortonormal y por lo tanto el desarrollo no va a ser único tampoco. Pero se puede hacer, o sea, las funciones, los estados coherentes son una base sobrecompleta. ¿Está bien? Que pese a eso es muy útil. La base de estados coherentes es extremadamente útil, pero eso pertenece más a un curso de Many Body que a este. A él que le tenés que preguntar es a Pablo Tamborenea. Bueno, seguimos. Eh, entonces, habíamos visto que para un estado coherente la función de Wigner es gaussiana. En particular, el estado fundamental de un oscilador armónico es un estado coherente. Por lo tanto, la función de Wigner en el estado fundamental tiene que ser definida positiva. Ahora, el primer estado excitado es ortogonal al fundamental y por lo tanto la función de Wigner del primer estado excitado no puede ser definida positiva y efectivamente uno hace la cuenta. Esta es la función de onda de Schrödinger del primer estado excitado. La función de Wigner tiene esta forma, es el factor gaussiano multiplicado por un polinomio. Esto es cierto para todas las funciones de Wigner de los autoestados del oscilador armónico, ¿no? Siempre son el factor gaussiano multiplicado por un polinomio, y de hecho los polinomios son los polinomios de Lagarde, que son los mismos polinomios que aparecen en la cuantificación del átomo de hidrógeno. Ahora aparecen en las funciones de Wigner del oscilador armónico. Bueno, el caso es que se ve que por este signo, la función de Wigner del primer excitado no es definida positiva, se anula, se hace negativa en un entorno del origen. En cambio, la matriz de densidad de un estado térmico, o sea, si yo en vez de tomar un estado excitado, agarro todos los estados excitados, pero hago una superposición incoherente, eso me da una función de Wigner positiva. O sea, la incoherencia se come la negatividad y la función de Wigner parecerá complicada, no es tan complicada como parece, es definida, es positiva. Un ejemplo un poco más simple, que se parece a las preguntas que estaba haciendo Martín, una superposición de dos estados coherentes, centrados en cero, uno con impulso P, el otro con impulso menos P. Esto es una foto ante igual a cero. Bueno, calcula la función de Wigner y le da que efectivamente es positiva. Obviamente se hace muy chica cuando yo me alejo del origen. Como uno esperaba, tiene dos picos, más o menos donde están los máximos de la distribución, o sea, en x igual a 0 y p, y en x igual a 0 y menos p. O sea que esto es algo que se parece mucho a lo que uno esperaba. Esto sería la superposición incoherente de los dos estados. O sea, esto sería el estado que puede estar con momento P con probabilidad 1/2 o con momento menos P con probabilidad 1/2. Ahora, si en vez de eso yo considero el estado que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 de
el psi más el psi menos, o sea, ya no el estado que puede ser psi más con probabilidad 1/2 o psi menos con probabilidad 1/2, sino la superposición coherente de los dos estados. Es un estado perfectamente bien definido, le puedo calcular su función de Wigner, y la función de Wigner me da algo completamente distinto, que en particular se hace negativa en estos dos puntos. Esto es más o menos x del orden de pi, con todas las constantes puestas iguales a 1. O sea, tiene dos valles, en los que dos son donadas, en los que la función de Wigner efectivamente se hace negativa. O sea que este gráfico y este gráfico son los mismos dos estados. La diferencia es que acá la superposición es incoherente y acá la superposición es coherente, y se ve que acá aparecen estos dos pozos. Ahora el pico aparece en el centro, ¿no? Este pico aparece en el origen, y en cambio aparecen estos dos pozos en los que la función, estos están acá, la función de Wigner se hace negativa. Y la magia es la coherencia. Toda la diferencia entre este y este es la coherencia. ¿Está bien? Es un tema para jugar directamente. Podría haber planteado una combinación coherente, una superposición coherente de dos deltas de Dirac, hubiera sido más o menos la misma. Es algo que uno tiene que agarrar, imaginarse estados, calcularle la función de Wigner con la matemática y graficarlo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿seguimos? Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? La función de Husimi. En vez de tomar la función de Wigner, hacer un smearing gaussiano de la función de Wigner, reemplazar la función de Wigner por una convolución con un peso gaussiano, y eso elimina las regiones negativas. Siempre queda suficiente peso positivo como para que esto dé algo que no puede ser negativo. Y esto es lo que se conoce como la función de Husimi. O sea, cuando uno realmente necesita una distribución de probabilidad, usa la función de Husimi. Y ahora sí, hasta acá estábamos hablando de la función de Wigner de un sistema cerrado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo la función de Wigner de un sistema abierto? O sea, cuando está interactuando con el baño. Ya habíamos visto que la ecuación de movimiento semiclásica del sistema, la interacción con el baño me metía ruido, fluctuaciones y pérdida de coherencia. Entonces, bueno, y por otro lado habíamos visto que para el oscilador armónico cerrado, la función de Wigner obedecía la misma ecuación del Liouville que obedecía el oscilador clásico. Entonces, la pregunta es cómo se modifica esa ecuación de Liouville incorporando los efectos de disipación, ruido y pérdida de coherencia. Y como siempre lo vamos a empezar viendo en el caso más simple, que el modelo de Caldeira-Leggett, en el que todo es lineal. Bueno, una serie de simplificaciones, que el resultado final es que vamos a tener formas concretas para los núcleos de disipación y ruido, que van a ser muy sencillas. El núcleo de disipación, si lo piensan en términos de la ecuación que habíamos visto antes, este término, un núcleo de disipación de esta pinta, lo que hace
es simplemente meter en la ecuación de movimiento un término de disipación óhmica, gamma por X punto, y nada más. O sea, hemos sintetizado el efecto del baño a su versión mínima. Y entonces, si esto es la disipación, el núcleo de ruido simplemente va a ser lo que tenga que ser para lo que diga el teorema de fluctuación-disipación, dado una disipación del tipo gamma por X punto. Y eso entonces da la ecuación 32. La puedo deducir, o sea, en el mismo tipo, bajo las mismas aproximaciones que el núcleo de disipación me da la derivada de la delta, el núcleo de ruido me va a dar la delta. Pero si no, como yo sé que la relación entre D y N es la que está dictada por el teorema de fluctuación-disipación, bueno, una vez que sé uno, ya sé cuál es el otro. No necesito hacer más cuentas. Acá hay una pregunta, me perdí, ¿qué es el G omega en 31? G omega es la constante de acoplamiento. O sea, estoy considerando que tengo un continuo de osciladores en el baño, y entonces los clasifico según la frecuencia. Entonces, G de omega es la constante de acoplamiento entre el sistema y los osciladores que están en la banda de frecuencia entre omega y omega más de omega. Y estoy asumiendo I de omega es la densidad, es cuántos osciladores tengo en la banda entre omega y omega más de omega. Precisamente es el espectro del baño. Entonces, si yo hago esto es lo que se llama un ambiente óhmico, precisamente es lo que hace que el núcleo de disipación se reduzca a un término tipo resistencia en la ecuación de movimiento. Si esto creciera más rápido, se habla de un ambiente superóhmico. Si crece más despacio, se habla de un ambiente subóhmico. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una expresión para la matriz de densidad? Que ahora tengo una forma explícita para los núcleos de disipación y núcleos de ruido, o sea que simplemente la uso. Y me queda esta ecuación 33. Lo que tengo que hacer es simplemente meter esto en la definición de la función de Wigner y voy a tener entonces una representación en integrales de camino de la función de Wigner. Bueno, es una cuenta. El tipo de manipulación que hay que hacer es muy parecido a lo que habíamos hecho antes en nuestra breve discusión del límite semiclásico. Introduzco una variable de centro de masa, normalmente se la conoce como el centroide de x1 y x2, e introduzco la coordenada relativa, reescribo las integrales como, en vez de una historia en un camino y otra historia en el otro camino, es una historia para la centroide y una historia para la coordenada relativa. Hago una serie de integrales gaussianas y al final del día lo que queda es la ecuación 38, me queda una última integral sobre esta variable, sobre esta coordenada relativa. O sea, tengo una integral gaussiana en la coordenada relativa, me queda esta delta que me dice que, que a lo largo de la historia, esta variable P es la derivada del centroide. Bueno, hago la última integral gaussiana y finalmente el resultado es este, la ecuación 40. Discúlpeme que haya ido así de rápido, pero es una cuenta que uno se tiene que sentar y la tiene que hacer. Realmente no tiene mayor misterio. No hay nada más complicado que decir que la integral
de A la IKX sobre todo K es la delta de X. Y la ecuación 40 es realmente curiosa, porque fíjense que ambas historias me quedan completamente determinadas. O sea, yo arranco con un valor inicial para X y un valor inicial para P. Los valores iniciales están pesados con la función de Wigner, que no es positiva, bueno, no importa. Uso la función de Wigner para pesar las condiciones iniciales. Y a partir de ahí, la historia está completamente determinada, porque la centroide tiene que obedecer esta ecuación de movimiento, x punto es p, y esta variable de impulso tiene que satisfacer esta ecuación de movimiento, que fíjense que es la ecuación de Langevin. Es la ecuación de un oscilador armónico con una disipación óhmica y un ruido. Bueno, lo único que quedaría saber es, y bueno, ¿cuál es la función de correlación del ruido? Bueno, la función de correlación del ruido es precisamente lo que tiene que ser por el teorema de fluctuación-disipación, dada esta disipación óhmica. O sea que, ¿se acuerdan que el oscilador cerrado obedecía la evolución de la función de Wigner era la misma que la de la solución clásica? La diferencia era que la solución cuántica podía ser negativa, mientras que los estados clásicos no. Bueno, sigue siendo cierto para la función de Wigner en el modelo de Caldeira y Leger. La función de Wigner evoluciona como si fuera la función de densidad de un ensamble clásico que evoluciona según la ecuación, en realidad es la ecuación de Kramers, no la ecuación de Langevin. La diferencia es que estamos reteniendo el término de inercia en la ecuación. Si yo desprecio este P punto, uso esta delta para despejar quién es P en términos de X y de Xy, introduzco esto acá y eso sí me da la ecuación de Langevin. Cuando yo retengo el término de inercia, se llama, en vez de ecuación de Langevin, se la llama la ecuación de Kramers. Y entonces, como ahora ya tengo la ecuación de movimiento, puedo calcular, o sea, sabiendo que la probabilidad se conserva, puedo calcular la ecuación de evolución para la función de Wigner y efectivamente en este caso me da la ecuación de Fokker-Planck. O sea, esto se llama la ecuación de Kramers. La diferencia con la ecuación de Fokker-Planck es que aparece este término, que es la ecuación de Liouville clásica, ¿no? Esto es el corchete de Poisson entre el hamiltoniano del oscilador clásico y la función de Wigner. O sea que la ecuación de Kramers es la combinación de la ecuación de Liouville clásica con el término de difusión que caracteriza a la ecuación de Fokker-Planck. Así que esto es la función de Wigner y como se ve, como para el oscilador cerrado, esencialmente es la misma evolución que la evolución clásica. Esto es así porque en este sistema todo es lineal. Si yo pongo interacciones más complejas, esto es simplemente el primer orden en un desarrollo en potencias de H barra. No hay término lineal, aparece un término cuadrático, y lo que sí aparece, fíjense que esta ecuación es del segundo orden en respecto de P. Esencialmente es una ecuación de Fokker-Planck. Cuando yo voy a órdenes más altos en H barra, lo que me aparecen son términos en derivadas más altas respecto de P. Con una interacción cúbica o una interacción cuártica, X a la cuarta, me aparecen términos que tienen 3 derivadas respecto de P. Si uno
desprecia esos términos, lo que queda se conoce como la aproximación de la función de Wigner truncada. O sea, la aproximación de la función de Wigner truncada es quedarse con una ecuación tipo Fokker-Planck para la dinámica de la función de Wigner, despreciar los términos en derivadas superiores. Una cosa que se puede ver de una manera relativamente intuitiva, yo dije que el núcleo de ruido lo que hacía era meter fluctuaciones en la dinámica. Acá, el núcleo de ruido está acá, ¿no? KT es el núcleo de ruido, esencialmente, es lo que determinaba la función de correlación del ruido. Entonces se ve que eso que era ruido en la ecuación de Langevin, acá se convirtió en un término de difusión. O sea, cualitativamente, lo que va a hacer este término es que la función de Wigner va a difundir en el espacio de impulsos. ¿Está bien? Se va a hacer cada vez más ancha en P. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Porque ahora piensan en la integral de Fourier. ¿Se acuerdan que la relación de la función de Wigner a la matriz densidad era una transformación de Fourier? Pero no la transformación de Fourier total. Era una transformación de Fourier en la coordenada relativa, en esta U que era esencialmente X menos X'. Entonces, si la función de Wigner se ensancha en P por principio de incerteza de Fourier, si la función de Wigner es cada vez más ancha en P, la matriz densidad va a ser cada vez más estrecha en U. Y una matriz densidad que es estrecha en U quiere decir que solamente va a ser distinta de cero cuando X y X' estén muy cerca uno del otro. O sea que tiende a diagonalizar la matriz densidad. Y precisamente los elementos diagonales de la matriz densidad son las probabilidades. Las coherencias están fuera de la diagonal. O sea que el término de ruido sirve para meter fluctuaciones y también sirve para meter pérdida de coherencia. O sea, el mismo núcleo de ruido coadyuva a la pérdida de coherencia. Por eso, la aproximación de Wigner truncada, que es se usa muchísimo porque la ecuación con los términos superiores matemáticamente es muy complicada. Se usa muchísimo, pero hay que usarla con mucho cuidado, porque esos términos en derivadas superiores respecto del impulso también tienen que ver con la coherencia. Entonces hay una cierta tensión entre los términos del segundo orden que tienden a que se pierda la coherencia. Los términos de tercer orden tienden a sostener la coherencia. Entonces hay que tener cuidado. Si uno va a despreciar uno u otro, tiene que tener cuidado de no estar siendo completamente inconsistente. Pues puede meter resultados con la mano simplemente porque está rompiendo el equilibrio entre los distintos términos
en la dinámica de la función de Wigner. ¿Está bien? En el caso de Caldeira y Legge, no. En el caso de Caldeira y Legge, la ecuación 41 es exacta, simplemente porque todo es lineal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Parece que... Bueno. Eh... Bueno, lo que viene ahora son dos aplicaciones. Vamos a usar esto para volver a analizar el problema del atajo adiabático. O sea, la idea es, bueno, uno tenía un protocolo en que cambiaba la frecuencia, estos movimientos, es el ciclo Otto cuántico con un oscilador armónico, uno tiene un protocolo en el que cambiaba la frecuencia con la línea punteada y le daba que la eficiencia se le iba al tacho porque se excitaba el oscilador, se generaban un montón de fonones con este factor Q de Husimi, que era más grande que 1. Y entonces uno se daba cuenta que en realidad, si en vez de abrir el oscilador con la línea punteada, lo abría con la línea llena, aun cuando la línea llena parecía más complicada, de hecho conseguía, cuando llegaba al punto final, el oscilador no estaba excitado. El oscilador se excita muchísimo en el medio, pero los fonones que se crean en una parte de la evolución después se absorben en la otra. Y entonces cuando llega al punto final tiene el mismo número de fonones que tenía cuando empezó. Y eso era tomar un atajo adiabático. Y después habíamos visto que si uno que quería acelerar las partes no adiabáticas, bueno, entonces lo que hacía era considerar al sistema y al baño como un gran sistema cerrado y usar un atajo adiabático al nivel del sistema compuesto. Y el milagro de los atajos adiabáticos es que eran gratis, porque el hamiltoniano inicial y el hamiltoniano final, el estado inicial y el estado final eran los mismos, ya sea que uno tomara la trayectoria original o que usara el atajo adiabático, por lo cual, desde el punto de vista de la diferencia de energía inicial-final, uno podía usar uno u otro indistintamente. La diferencia de energía, había diferencia de energías en el medio. O sea, efectivamente, hay un momento en que uno ha excitado muchísimo el oscilador. Pero después, cuando absorbe los fonones, esa energía la recupera. Entonces no hay una pérdida neta de energía en el uso del atajo adiabático. O sea, daba la sensación de que los atajos adiabáticos eran gratis. Y uno que cree que no hay algo así como un almuerzo gratis, eso llama poderosamente la atención. Entonces la idea es hacer un examen un poco más estricto del problema. Es decir, bueno, ¿qué es esto que yo tengo una frecuencia que depende del tiempo? En realidad la frecuencia no puede depender del tiempo. Lo que yo tengo es un reloj. Y abro o cierro la trampa según lo que me indiquen las manos de mi reloj. Eso es lo que quiere decir que tengo una frecuencia que depende del tiempo. Pero el reloj es un sistema cuántico. Y mi sistema ahora es un sistema abierto, porque está interactuando con el reloj. Entonces, lo que tengo que hacer es reexaminar la dinámica del problema usando herramientas de la teoría de sistemas cuánticos abiertos, donde ahora el reloj está, o mejor dicho, las fluctuaciones cuánticas del reloj están jugando el rol de medio ambiente. Entonces, lo que vamos a ver
es que efectivamente cuando uno lo considera desde este punto de vista, hay un costo en el atajo adiabático, o sea, a través de las interacciones con las fluctuaciones cuánticas en el reloj, aparece, eso hace que cuando yo trato de abrir la trampa demasiado rápido, aunque use el atajo adiabático, el oscilador se excite por la interacción con las fluctuaciones en el reloj. Por supuesto, esta es una cuestión de primeros principios. En la práctica, los atajos adiabáticos se usan, funcionan maravillosamente bien y mejoran mucho la eficiencia de este tipo de sistemas. Lo único que queda demostrado es que no puedo tomar el límite de un atajo adiabático infinitamente rápido. O sea, en algún momento este fenómeno va a aparecer. Así que esta es una de las aplicaciones que queremos ver. Y la otra aplicación tiene que ver, volviendo al tema de la definición de trabajo cuántico en el contexto de las relaciones de trabajo cuánticas. Nosotros habíamos visto que, bueno, estaba el protocolo de dos mediciones. Yo mido la energía al principio, mido la energía al final y puedo calcular la probabilidad de que la diferencia de energías valga algo, y eso me define una distribución de probabilidad para el trabajo. Pero uno no se queda conforme porque sabe que este proceso de medición destruye cualquier tipo de coherencia que haya en el sistema y entonces en algún sentido elimina todo el interés de usar un sistema cuántico en vez de un sistema clásico. La diferencia está precisamente en la posibilidad de usar superposiciones coherentes en el sistema cuántico. Y entonces quedaba la pregunta, bueno, si no había algo mejor. Y extrañamente había un teorema que decía que no hay nada mejor. Cuando uno reexamina el teorema, ocurre que el punto fundamental en el que el obstáculo que no es posible pasar es que uno está tratando de encontrar una distribución de probabilidad para los valores de trabajo. Cuando uno resigna, de entre los axiomas de Kolmogorov, resigna la positividad, ¿no? Cuando uno se conforma con tener una distribución de una densidad de algo que sea real, que sume uno, pero que no sea necesariamente positivo, entonces efectivamente encuentra una laguna en el teorema. El teorema de que no existen estas densidades depende de que la densidad, o sea, no existe una densidad que sea positiva. Si uno resigna la positividad, entonces desaparece la prohibición. Y algo que se parece mucho a una densidad de probabilidad exacto que no es positiva es una función de Wigner. Aparece la posibilidad de que las funciones de Wigner tengan algo que decir acerca de la distribución de trabajo en un esquema del tipo de los que usábamos para discutir las relaciones de trabajo cuánticas. Así que ese es el otro ejemplo que quería que discutiéramos. El costo de un atajo adiabático y el posible uso de lo que se llama cuasi probabilidades, que el primero, como siempre, el primero que se animó a proponer en público que a lo mejor este asunto de las probabilidades negativas realmente tenía sentido en mecánica cuántica,
el primero que lo dijo fue Feynman. Nadie más se hubiera animado a decir semejante barbaridad. El mismo Feynman lo hizo en un volumen de ensayos en el Festschrift de David Bohm. Evidentemente Feynman pensó que cualquier persona que estuviera ahí o que quisiera leer el libro ya era suficientemente ético que ni siquiera se iba a escandalizar ante la idea de una probabilidad negativa. El caso es que ahí lo publicó. Y bueno, después de unos cuantos años, parecería ser que este es un contexto en el que la idea de Feynman realmente da frutos. Así que estas son las dos aplicaciones que queremos ver. Como todavía tenemos un rato largo, tenemos 2 charlas, yo pararía ya y vamos a ver si las podemos ver el martes, si hace falta, tomaremos algo del viernes también la semana que viene. Así que termino acá y los dejo con Guillem, que seguramente haremos un recreo y después empezamos con las charlas que están programadas para hoy. Así que, Guillem. Perfecto, Esteban. No, o Bueno. sea, arrancamos, ¿qué les parece? Arrancamos a